Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y el día de hoy lo que vamos a ver es el principio de la suma o de la adición, ¿vale? Aquí en MathWhammer. Arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y como les había comentado, el día de hoy de lo que vamos a hablar es del principio de la adición o el principio de la suma, ¿vale? Y pues bien, estos son temas muy comunes en la cuestión de matemáticas discretas, en la parte de conteo. Muy bien, e intuitivamente, ¿para qué nos sirve esto? Pues esto para lo que nos sirve es que imagínense que ustedes quieren contar un conjunto muy grande de cosas. De lo que nos habla el principio de la adición o de la suma es que ustedes lo que tienen que hacer es distribuir o dividir ese gran conjunto en partes más pequeñas, donde cada una de esas partes siempre va a ser mucho más fácil de contar que el conjunto en sí. Entonces simplemente cuando nosotros tenemos algo muy grande que contar, según el principio de la suma, lo que tenemos que hacer es dividirlo y contar los pedazos más pequeños, ¿vale? Pero eso se tiene que hacer con una cierta estructura. Ok, bien, para entender esto ustedes sí ya necesitan tener algunos conocimientos en la cuestión de conjuntos. Saber qué es, por ejemplo, una unión de conjuntos, una intersección, la cardinalidad de un conjunto, el conjunto vacío y etcétera. Son cosas elementales, no necesitan tener conocimientos muy avanzados, pero muy bien fundamentados, ¿vale? Ahora, perfecto. Pero el principio de la suma es casi una consecuencia directa de lo que es una partición sobre un conjunto finito, ¿vale? Entonces para esto necesitamos hablar de qué es una partición. Y bien, pues ¿qué es una partición? Una partición es muy sencillo. Una partición sobre un conjunto finito es esto. Imagínense que ustedes tienen un conjunto, ¿vale? Yo le voy a llamar el conjunto S. Tienen este conjunto y este conjunto a su vez tiene varios subconjuntos. Subconjunto 1, subconjunto 2 y así. Lo siguen dividiendo, ¿vale? Entonces va a haber un punto en el que va a tener n subconjuntos y el subconjunto n menos 1. Perfecto. Una partición sobre este conjunto van a ser los subconjuntos de ese conjunto S tales que cumplen dos condiciones. La primera condición que deben de cumplir esos subconjuntos es que la unión de todos ellos, la unión desde el primer subconjunto hasta el último, te tiene que dar ¿quién? El conjunto inicial, ¿vale? S. Esa es la primera condición. La segunda condición que se pide es que cuando tú tomes cualesquiera dos conjuntos de estos y los intersectes, te tiene que dar el conjunto vacío, o intuitivamente lo que nos dice es que no tiene ningún elemento en común, ¿vale? Entonces, si tú tomas un conjunto y lo intersectas con otro, te tiene que dar ¿quién? El conjunto vacío, siempre y cuando I sea distinto de J, ¿vale? Entonces, los subconjuntos de este conjunto que cumplen estas dos condiciones, se dice que esos subconjuntos forman una partición. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a denotar una partición. Ahora, bueno, la notación que nosotros vamos a hacer para denotar a la partición que está hecha por estos subconjuntos, la vamos a anotar de la siguiente manera, ¿vale? La vamos a anotar de esta manera, como que el subconjunto S está particionado como el subconjunto 1, subconjunto 2, así hasta el subconjunto N. Así vamos a denotar una partición. Entonces la partición serían estos subconjuntos de aquí que cumplen estas dos condiciones. Ahora, perfecto. Pero ¿de qué habla el principio de la suma o el principio de la adición? Esto solamente es recordar que es una partición sobre un conjunto. De lo que nos habla el principio de la adición o el principio de la suma es algo bastante sencillo. Nos dice que si nosotros queremos contar los elementos que tiene este conjunto S o la cardinalidad de ese conjunto, lo único que tenemos que hacer es hacer una partición sobre eso, sobre ese conjunto, donde esa partición sea mucho más fácil de contar y sumar cada una de esas partes. O realmente lo que dice el principio de la adición es esto: la cardinalidad de S va a ser igual a la cardinalidad de S1 más la cardinalidad de S2, así hasta la cardinalidad del último sumándose. Esto de aquí es lo que sí se le conoce como el principio de la adición o el principio de la suma. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo sencillo.
Imagínense que tenemos un conjunto, ¿vale? Este pequeño conjunto. Y es el conjunto que tiene las letras A, B, C, D, E y F. Este le vamos a llamar el conjunto S. Imagínense que nos interesa contar los elementos que tiene este conjunto, o saber su cardinalidad. Pues nosotros así, observando esto, vemos que la cardinalidad de ese conjunto S, ¿cuánto es? Pues es 6, ¿no? Ahora, pero yo lo quiero comprobar que el principio de la adición es cierto. Entonces, el principio de la adición lo que me dice es que tengo que dividirlo en partes más pequeñas. Pero entonces esas partes más pequeñas o esos subconjuntos en los que yo lo divida tienen que cumplir estas dos condiciones. Entonces tengo que hacer una partición sobre este conjunto. A mí se me ocurre hacer una partición. O sea, el subconjunto S lo voy a dividir. Yo lo voy a dividir en dos subconjuntos. El subconjunto 1 y el subconjunto 2. Así voy a denotar esta partición. Y el subconjunto 1 yo quiero que sea de este conjunto, el subconjunto que tiene solamente las vocales. Entonces sería ¿quién? El conjunto que tiene A y a la E. ¿Y quién sería el subconjunto 2? Para mí yo quiero que sea el subconjunto que tiene las consonantes. Entonces ¿quién sería ese subconjunto? Sería B, D, C y F. ¿Sale? Estos dos, o sea, ¿yo qué estoy diciendo? Que este conjunto S lo estoy dividiendo en estos dos. Pero para poder aplicar el principio de la suma, yo tengo que comprobar que estos dos subconjuntos de aquí realmente forman una partición sobre este conjunto S. Para esto, ¿qué debo de hacer? Debo de comprobar que estos dos subconjuntos cumplen estas dos condiciones, ¿vale? Vamos a ver si es cierto. Pues aquí, ¿quién sería S1 unión S2? O sea, la primera condición es que al unir esos subconjuntos que según nosotros forman la partición, nos tiene que dar el conjunto inicial. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Quién sería S1 unión S2? Pues solamente hay que recordar la definición de una unión de dos conjuntos, ¿vale? Y son los elementos que están en un conjunto u otro. Entonces, cuando nosotros hacemos la unión de esto y esto, ¿quién nos da? Pues nos da simplemente el conjunto S, ¿vale? Cumple la primera condición. Vamos a verificar que se cumple la segunda. Entonces, se supone que al intersectar estos dos no tiene que haber ningún elemento en común. Hay que recordar simplemente la definición de una intersección. Son los elementos que están en un conjunto o en otro. Entonces, ¿quién sería? S1 intersección S2. Pues simplemente ¿quién sería? Sería el conjunto vacío, porque no tiene ningún elemento en común, ¿sale? Una cosa es una vocal y otra cosa es una consonante. Perfecto. Entonces, según esto, nosotros ya podemos aplicar el principio de la suma. Y lo que nos dice el principio de la suma es que la cardinalidad del conjunto S simplemente es igual ¿a quién? A la cardinalidad del conjunto S1 más la cardinalidad del conjunto S2. Vamos a ver si es cierto. La cardinalidad de S es igual. ¿Quién es la cardinalidad de S1? Pues como nosotros podemos ver, la cardinalidad de S1 simplemente es 2. ¿Y la cardinalidad de S2 quién es? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es 2 más 4? Pues es simplemente 6. Y esto es cierto, ¿no? ¿Por qué es cierto? Porque nosotros podemos ver que inicialmente cuando contamos la cardinalidad de S era 6. Y aquí aplicando el principio de la suma también es 6. Por lo tanto, en ambos casos se cumple. Ahora, muy bien, algo que es importante es que un conjunto no solamente se puede hacer una partición sobre él, se pueden hacer muchas particiones. Esta fue una, yo podía haber escogido 3 subconjuntos, ¿no? El que tiene la A y B, el que tiene la C y D y el que tiene la E y la F. Y el igual es el principio de la suma, se aplica. Vale, pues muy bien, eso es todo por el día de hoy. En el siguiente video quizás haga otro ejemplo. Y después de eso vamos a ver lo que es el principio de la multiplicación. Ahorita esto no parece tan útil, pero después para resolver problemas de conteo, de verdad que esto es bastante fantástico porque los problemas se vuelven mucho más sencillos. ¿Sale? Entonces, pues muy bien, espero les haya gustado este video. Dudas y comentarios pues los pueden dejar en la descripción del video, bueno, en el video. Y perfecto, espero que comenten y compartan el video y suscríbanse al canal, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente video.